La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Saludos amigos, empezamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite los fines de semana por las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa. Tenemos el placer de informarles que nuestro programa por Radio Martí, que se supone que salga los sábados por la mañana y los domingos por la mañana y por la tarde, está saliendo a horas distintas sin anunciarse, pero en su plenitud, en su completo el programa, varias veces más al día, para que lo puedan oír todos nuestros oyentes. También por La Poderosa cambió el programa a la hora y ahora sale a las 10 de la noche por petición de nuestros oyentes. Y aquí estamos presentes por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que le habla Santiago Álvarez, dirigido por Carlos Santana y firmado por Paulina. ¿Tú sabes lo que es eso? Y firmado por Paulina Ali. Bueno, en nuestro programa tenemos muchas cosas que decir, pero tenemos que seguir hablando de la ineptitud y la falta de control que tiene el gobierno cubano sobre la isla. Y seguimos repitiendo que verdaderamente lo mejor que ellos tienen para ellos es la seguridad del Estado y las relaciones exteriores. Pero ha pasado una cosa en estos días en Cuba que es ya lo más malo que le puede pasar a un gobierno que se mantiene en el poder por la fuerza. Un gobierno que se mantiene en el poder por la fuerza coge a unos presos y los va a trasladar desde Palma Soriano hacia un lugar indeterminado que todavía no he podido averiguar, pero creo que lo llevaban para La Habana. Cuando pasó por Mayarí, en lo que era Oriente antes, el público apedreó antes de llegar a Mayarí, todavía por la carretera, emboscaron a ese ómnibus y lo apedrearon y le gritaron, lo hicieron parar. Los guardias de los presos llamaron ayuda a la ciudad de Mayarí, que era la más cercana, a la estación de policía, por el radio y por el teléfono, y nadie contestaba. Decidieron entrar en Mayarí a buscar refugio y la estación de policía estaba vacía. Cuando llegaron al pueblo más cercano, que todavía no tengo información porque a eso nadie le ha dado publicidad, informaron lo que pasaron. La seguridad del Estado estaba muy inquieta, pero no encontraron a nadie a quien echar la culpa. Como siempre. Lo que pasa en un gobierno que está en disarray, como dicen los americanos, que está completamente destruido y que no tiene control de sus cosas. Todavía no ha llegado a ese nivel a toda la isla, pero está pasando en muchos lugares, más de lo que quisieran ellos y mucho menos de lo que quisiera yo. Pero así va a seguir, porque verdaderamente el pueblo cubano tiene una sola salida: derrocar el gobierno o salir huyendo. Hay algunos que están saliendo huyendo, pero habrá muchos que se queden para derrocar el gobierno. Fíjate, esta noticia es sumamente importante, Santiago, porque
se trata de acciones de gente y eran presos comunes los que iban dentro de ese... No tengo información exacta, porque eso me llegó por un amigo precisamente de los seminarios, que fue testigo parcial de esos 6. No estamos completamente seguros de todo, pero sí sabemos que el hecho fue que la estación de policía de Bayarí estaba completamente vacía y que la seguridad del Estado tuvo que participar de eso y no pudieron hacer nada. Eso dice lo que pasa actualmente. A la gente apuñalan a cualquiera, cualquiera trifulca en las calles y ahí no responde la policía. Solamente la policía responde en Cuba cuando se trata de alguien en contra del gobierno, algún opositor o algo así. Sí, sobre todo cuando ellos ven el peligro de una manifestación. Eso es lo que ellos quieren evitar, porque ellos están viendo a Irán, que es un país mucho más organizado, mucho más rico y que tiene una ventaja que no hay en Cuba, que tiene el islamismo, el fanatismo religioso, que es un desastre para cualquier país que pasa, como pasó con la Inquisición católica. Esto no quiere decir que eso, nadie tiene el monopolio de querer dominar al mundo a través de la religión. Pero bueno, ya eso es más lejos de nuestro grado. Lo que sí podemos decir que exhortamos al pueblo cubano que no siga saliendo, que luchen por la libertad dentro de Cuba, que no cometan el error que cometimos muchos de nosotros, como yo, que me arrepiento, por toda mi vida me he arrepentido de haber salido de Cuba. A pesar de que he podido disfrutar de haber podido cumplir con mi deber de combatir contra ellos, no creo que hubiera sido lo mismo. Entonces ahora vamos a empezar con nuestra primera entrevista. Estaremos con ustedes en unos segundos. Bueno, y como prometimos, ahora estamos ya con nuestras entrevistas con los opositores y los protagonistas de nuestra lucha por la democracia en nuestra patria. Y empezamos nada más y nada menos que con nuestra favorita entrevistada, nuestra perenne informadora. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, que nos va a hablar después de 2 o 3 semanas en ausencia de nuestro programa. Bienvenida, Marta Beatriz. Aquí estamos Orlando González Landi, el que le habla Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Ahora también con Paulina Ali, que está filmando nuestro programa para las redes sociales. Bienvenida. Como siempre, eres más que bienvenida. Gracias, Santiago. Un saludo para todos los que te acompañan y sobre todo para los que van a oír y ver el programa. Bueno, ya yo sé el trabajo tan grande que tú haces ayudando a nuestros amigos que están pasando las de Caín en las cárceles cubanas. Y sé cómo te ocupas, sobre todo de nuestras niñas, de Sisi y de Sailí. Y a la vez que está también allí Tania Echevarría, que está con ellas dos. Bueno, Marta, aparte de los presos y de las vicisitudes que están pasando ellos, ¿qué me cuentas de la situación en La Habana? Mira, en La Habana y en el país, porque sabes que el producto de este trabajo mismo nuestro con los presos, pues tenemos personas en todo el país que nos dan información, y no solo nos informan de los presos, sino también de las situaciones
lo estaba diciendo Landy. Sí. Qué pena que eso dé risa. Ver un problema puede sonar a chiste, pero no es realmente un chiste, lo que a veces da risa, como muchas cosas que hacemos. El problema es que tenemos 3 leyes. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Vamos a aprobar mañana o pasado, mañana, una ley, o se supone, o pasado mañana, se supone que aprobemos una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de la Industria Alimentaria y no hay pescado. Entonces, Sí. Cualquier presidente del mundo que haga eso, diga eso, bueno, se tiene que ir, renuncia por un problema de dignidad, renuncia sencillamente a su cargo. Y si no renuncia, el pueblo sale a la calle a hacerlo renunciar. Porque en ese discurso que es similar a un discurso de rendición de cuentas, en ese discurso él no ha dicho nada que sea una gestión favorable o nada que implique que en un futuro cercano vamos a tener algo de mejoría en todas las vicisitudes que hay en el país. No, al contrario, dice no alcanza para todo el mundo, no se soluciona esto, no se soluciona lo otro. O sea que es una hilera de problemas sin solución y no le da vergüenza. Pero yo digo, no solo no le da vergüenza al presidente, no le da vergüenza al Partido Comunista de Cuba, que es el responsable total de todo lo que pasa en este país, porque es la máxima autoridad, está por encima de la Constitución. Y bueno, ¿cómo es posible que un partido único se pueda dar el lujo de tener un pueblo completo pasando hambre, pasando necesidades, personas muriéndose por falta de medicina, por falta de atención médica, porque no hay nada para poder atender a la gente? Muchísimo nosotros tenemos personas que nos piden cosas desde Camagüey y hay que buscar cómo mandarle para Camagüey esas cosas, porque necesitan medicinas, necesitan cosas para curar enfermedades de la piel, etcétera. Bueno, todo eso sucede en un país y la gente no puede salir a la calle, porque si la gente sale a la calle la reprimen y tendría que ser una salida en masa total, que no alcancen las Fuerzas Armadas, la policía, ni todos los represores que tienen no alcancen para las personas. Pero es increíble lo que está pasando en Cuba, es increíble, nada más que pasa en Cuba. Bueno, Marta, debes, quizá tú puedas coincidir con mi opinión, pero yo creo que cuando nombraron al presente presidente, a Díaz-Canel, había cierta esperanza que llevara un cambio despacio, pero hacia un poco más de libertad y de mejoras dentro del país. Él pensó que él no iba a ser como Urrutia y como Dorticoso. Pero hay cosas que no cambian. Y mientras esté el Partido Comunista dirigido por los que están allí todavía, de los que quedan, los Castro, la familia de los Castro en este momento, que es grande y es poderosa, cuando esté Ramiro Valdés, ¿cómo se llama Ramiro? Ramiro Valdés, y mientras estén los otros que están acostumbrados a mandar allí como si eso fuera una finca, eso no va a cambiar nunca. Hay que derrocar la tiranía. No puede haber ningún tipo de arreglo. Verdaderamente yo tenía esperanza que lo hubiera. No lo puede haber. Hay que derrocarla. No, yo estoy de acuerdo contigo en que con esta dictadura al frente, con muchas
curita que quieran poner, no vamos a progresar jamás. Y lo que está ocurriendo es este éxodo masivo que no sé hasta cuándo va a permitir Estados Unidos de América que entre tantas personas, porque de vez en cuando uno tiene la sensación que van a cambiar la política, sobre todo por el hecho de las conversaciones que tienen secretas, porque las públicas, bueno, no son tantas, pero las secretas sí son muchas. Ahora recientemente estuvieron unos congresistas aquí en Cuba, 5 congresistas, 3 hombres y 2 mujeres, y se sentaron a conversar hasta con Miguel Díaz-Canel. Pero bueno, siempre uno tiene la esperanza que en estas conversaciones se hable de los presos, se hable de la represión, se hable de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Que al conversar están legitimando esta dictadura. Una dictadura que en vez de legitimarse lo que hay que hacer es decir que no es la expresión del pueblo, porque no lo es. Sencillamente no lo es. Es única y exclusivamente la expresión de unos cuantos que viven bien a costa de unos muchos que vivimos mal. Entonces, indiscutiblemente, el Partido Comunista de Cuba no hace ni el menor de los esfuerzos para solucionar los problemas graves que hay en el país, de todo tipo. En primer lugar, de financiamiento, porque como se han gastado todo el dinero en guerra, en crear organizaciones, en apoyar en los diferentes países, los disturbios, etcétera, en eso se han gastado todo el dinero. Entonces este pueblo no tiene dinero, y como no tiene dinero, no tiene recursos para comprar nada. Eso es lo que nos hace que no podemos pensar que en un futuro cercano para haber una solución no la va a haber. Bueno, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo. Hace varias semanas la Fundación Rescate Jurídico ofreció, teníamos un programa para donar a algunos hospitales y algunas ciudades en Cuba, repartir comida y equipos y medicinas para esos hospitales, con la única condición que esos 5 millones de dólares que habíamos reunido, y están reunidos todavía, y después de hoy se van a repartir a los contribuyentes, porque ya está retirada la oferta. Hoy se venció precisamente. Lo único que pedíamos es que ellos no tocaran No decíamos que no podía pasar por la aduana, no decíamos que tenía que entrar sin pasar por el aeropuerto, no decíamos que teníamos que llevarlo en un barco determinado, no, nada. Lo único que pedíamos era que se entregara a las iglesias que nosotros íbamos a escoger. Nunca le dijimos cuáles son, porque desgraciadamente en Cuba todo eso es un pecado. Pero como no podían tomar represalias contra los que iban a participar en eso, llegó hasta Díaz-Canel la oferta. Y no tienen ni siquiera el valor de rechazarla. La han dejado que muera. No quieren ni siquiera reconocer que el exilio cubano está tratando de ayudar al pueblo cubano. Y yo verdaderamente, quizás me equivoqué, pero yo quería, como parte de esa oferta y de ese esfuerzo de los cubanos, porque todo ese dinero venía de bolsillos cubanos, quería que el pueblo cubano sepa que el exilio no se olvida de ellos. Por eso precisamente lo rechazaron. Bueno, Santiago, yo te puedo decir que el pueblo cubano sabe que el exilio no se ha olvidado de ellos. El pueblo cubano sabe que incluso cuando la gente emigra, el propio exilio es el que ayuda a los cubanos que llegan sin nada, con las manos vacías, y tal y como llegaron muchos de ustedes a los Estados Unidos cuando se fueron hace tantos años.
respaldarlo. No creo que eso se le haya olvidado a nadie, al contrario, cada vez más la gente está consciente de la necesidad del apoyo que tiene el cubano y sabe bien que con este apoyo ha salido adelante, porque recientemente recuerdo que iban a deportar a unos cubanos y con todo lo que el exilio apoyó, todo lo que el exilio protestó, etcétera, e incluso con el apoyo de miembros del Parlamento de Estados Unidos que son cubanos, pues se pudo resolver que no deportaran a todas esas personas. Mira, Marta, verdaderamente este Díaz-Canel no tiene el poder para hacer quizás lo que él quisiera hacer o se viera obligado a hacer. En Cuba la dictadura lo que quiere es que el gobierno americano les abra las puertas. No se dan cuenta que no hay nada que pueda ayudar a la reconstrucción del país que el exilio cubano. Ellos no quieren reconocer el poder económico que puede llevar al exilio cubano en un cambio, en una apertura en Cuba hacia la democracia. Ellos no reconocen que el exilio cubano en todas partes del mundo que ha llegado ha triunfado y que el producto nacional bruto de las empresas cubanas fuera de Cuba son mayores que el Producto Nacional Bruto cubano. Ese Producto Nacional Bruto del exilio no va a regresar completamente, pero sí va a resolver para que puedan ayudar a la reconstrucción. Tienen la tecnología, tienen la experiencia, tienen la influencia bancaria y tienen todo. Si los americanos son los que entran a ayudar a la dictadura, ¿qué es lo que ellos quieren? Los americanos lo que les van a dar grants, igual que le dan al exilio, para que ellos vivan y para que ayuden poco a poco, pero no van a resolver todo el problema de Cuba. Sí, indiscutiblemente que la dictadura conoce el poder que tiene el exilio, pero el problema es que compartir el poder es lo que ellos no quieren ni van a admitir nunca. Ellos no van a admitir nunca que venga el exilio a Cuba a levantarla y que la gente lo vea, porque están enseñando a generaciones que no conocen más nada que esta desgraciada dictadura. Le están enseñando lo que puede hacer la gente cuando está en libertad, y eso no lo quieren mostrar, aunque haya muchos ya que lo sepan, que lo conozcan, y otros que al irse para los Estados Unidos y otros países del mundo lo han vivido. En definitiva, ellos lo que quieren es tener una vaca para chopar de la teta, como han hecho hasta ahora, que han estado todo este tiempo pegados a alguien para que les resuelva los problemas, y esperan que quien les resuelva los problemas ahora sea los Estados Unidos, porque ya no tienen a más nadie que acudir para que les resuelvan los problemas. Este es un gobierno, entre comillas, parásito, que no sabe otra cosa que vivir pegado a algo y estar chupando de eso a lo que se peguen, porque es incapaz, la dictadura como tal es incapaz de reproducirse en su magnitud económica. No lo puede hacer porque ella misma frena todas las posibilidades de desarrollo que hay en el país. Estamos conversando con la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello, conocida economista y presa política. Marta, Erlandi, un abrazo. La situación, la actitud de ese régimen llega a tal extremo que tenemos casos de menores de edad, niños, casos de una niña en este caso de 4 años,
que no tiene medicina para su problema, necesita atenderse un cáncer. Y esta madre tiene que recibir lo poquito que podemos mandarle, la poca ayuda para ese caso, porque no es una ayuda de medicina, es una ayuda de equipos médicos. Tenemos que estar ayudándola por terceras y cuartas manos para que le llegue a esa madre, porque ha sido amenazada si recibe directamente ayuda del exilio. No estamos hablando de un problema político, no estamos hablando de un problema, estamos hablando de algo que es la vida de una menor de edad, que ha utilizado todas las entidades de la tiranía, ha escrito cartas a todos los niveles. Incluso la propia doctora que la atiende le dijo: si vuelves a hacer un comentario o una queja y está mi nombre, yo misma te mando a meter presa. ¿Hasta dónde llega una tiranía? ¿Qué se le puede llamar un gobierno? Que si no te puede resolver, también te amenaza por tú resolverlo por tus propios medios. Esa es la cara, en realidad, la realidad pura y cruda de esa tiranía. No, y que un médico sea el que te diga eso. Que así le dijo la oncóloga. Marta. Sí, el problema está precisamente en esto que yo te decía ahorita. El problema está en que si se ve que quien ayuda es el exilio, si se ve que quien ayuda son familiares que están en el extranjero, si todo esto se permite, pues sencillamente están diciendo que hay posibilidades, que hay desarrollo, que la gente que se va de Cuba tiene recursos que no hay aquí en Cuba, y esto está dando la entrada a la vía del capitalismo, está dando la entrada a la vía de qué cosa es el desarrollo, no esto que es el estancamiento y el atraso, esto que estamos viviendo de socialismo, es el estancamiento, el atraso de todas las personas. Y entonces esto es lo que no quieren. Por eso es por lo que luchan a brazo partido, porque no se sepa la verdad por parte del pueblo, porque no se sepa que los que están fuera son capaces de resolver los problemas y los que están aquí adentro dirigiendo este país no son capaces de resolver nada. Eso es lo que quieren ocultar, eso es lo que hay detrás de las cortinas, la verdad del mundo que no la quieren dar a conocer, porque tienen miedo, porque saben que en la situación en que se encuentra el país, como te decía al principio, puede surgir un movimiento general y todo el mundo tirarse para la calle. Con eso no pueden ellos, eso no lo pueden controlar. Ellos podrán controlar buchitos en un lado, buchitos en otro, pero todo el pueblo en la calle no lo pueden controlar. Mira, a nosotros nos consta que la oferta esta de nosotros de 5 millones de dólares en equipos y alimentos llegó a las más altas esferas y lo discutieron. Y por supuesto que fue tentado, pero lo vetaron y vaya, a las más altas esferas, igual que se discutió, fue vetado. Y abrieron las puertas de una manera, quizás si fuera anónimo. ¿Por qué? Porque no quieren decir que el exilio está preocupado por ellos, porque no quieren saberlo. Y eso es lo que acabo de decir. No tienen el valor porque no tienen la interesa ni tienen el liderazgo de romper con la claque que gobierna Cuba desde hace 65 años. El bando de delincuentes que ha hecho todo tipo de destrucción en la economía cubana, en toda la línea de la economía, la agricultura, la medicina, la educación, las industrias, la infraestructura de todas las carreteras, del agua, de todo. En Cuba no hay nada que funcione bien y todo se puede decir sin menor duda que es por la culpa de la dictadura. Porque el tipo de la piedra quería un día una cosa y al día siguiente lo mandaba a cambiar.
Decían que había una vaca que daba 75 litros y acabó con la industria vacuna. Entonces, ¿qué podemos esperar? Tenemos que salir de ahí. Es la única salida. Para los oyentes de Radio Martí y también de La Poderosa, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días el derrocamiento de la dictadura. Hemos ya consumido la primera parte de este programa. Estamos conversando con la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a una pausa para los oyentes de La Poderosa y enseguida regresamos con Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana, y visualmente para las redes sociales está a cargo de nuestro programa Paulina Ali. Bienvenidos a nuestra audiencia y bienvenidos a vernos en las redes sociales. Y aquí seguimos con nuestra entrevista con Marta Beatriz Roque Cabello, nuestra amiga opositora, que lleva muchos años denunciando todo esto que estamos hablando, la ineficacia, la falta de seriedad del gobierno y la falta de capacidad para resolver los problemas internos. Ya no tienen ni siquiera dónde recoger préstamos. Ya los préstamos de ellos, la gente se ríe de ellos. Como llegó el Díaz-Canel, el presidente, después de salir con su jarrito de aluminio a buscar dinero y dándole las gracias a China porque les dio los 100 millones de dólares sin firma. ¿De qué vale una firma de cualquier organismo o personaje representando la dictadura? De nada. Por eso le dieron 100 millones de pesos, sabiendo que era tirándolo a un pozo sin fondo. O sea, ¿pero qué quiere decir 100 millones de dólares para un pueblo como Cuba? Es prácticamente el averaje de $9 por cada cubano. ¿Qué hace para beneficiar las desgracias que hay en Cuba por la falta de todo? Nada. Marta, tienes la palabra. Sí, Santiago, yo quería recordarte que cuando éramos un satélite de la antigua y extendida Unión Soviética, pues nosotros recibíamos 13.000 millones de dólares anuales en productos, en préstamos, en cualquier cosa que se necesitara. Cuba recibía 13.000 millones de dólares anuales. Y aún así, con esta cantidad de dinero que se recibía, que se podía reproducir en algunas industrias, etcétera, aquí había libreta de abastecimiento, aquí había necesidades de vivienda, de muchísimas cosas, porque sencillamente no alcanzaba. O sea, imagínate tú si no alcanzaba 13.000 millones de dólares por parte de la UN, ¿qué van a dar 100 millones de dólares? Bueno, una gran parte de esos 100 millones de dólares se utilizarán indiscutiblemente en comprar zapaticos y carteritas para la esposa de Díaz-Canel y para él sus vestuarios personales, que es muy adicto a las firmas extranjeras de pullover, de zapatos, etcétera, y de relojes, porque le gustan muchísimo los relojes. Mira, Marta, también hay una cosa muy importante. En esos 13.000 millones había que contar los billones que se fueron para la cuenta del comandante, los millones que tienen guardados toda la jerarquía de la dictadura,
que nadie sabe hasta dónde llegaron, porque 13.000 millones de dólares al año no se gastan comprando galletitas para la libreta de entrenamiento. Sí, pero yo sumo a eso otra cosa, Marta. Acuérdate que con esos 13.000 millones se financiaba la guerrilla en toda la América, la guerra en Angola, los campos cultivados, las fincas del hermano de los Castro. Es decir, que con todo el dinero del mundo, ese despilfarro de guerras por toda la América. Sabemos que Cuba eran campamentos de guerrilleros. En Cuba se fabricaban los movimientos guerrilleros. Y eso no es gratis, eso es costoso. Sí, pero bueno, tenemos que estar claros de una cosa. Esas guerras las pagaba Rusia por encima de los 13.000 millones. Ah, no sabía que... Era por encima de los 13.000 millones. Ellos, aparte de eso, eran mercenarios de una potencia extranjera que les pagaba por ir a que los cubanos se murieran en tierras extranjeras. Es decir, que era mucho menos justificado. Marta. La idea de tener, esa idea de Fidel Castro, de tener el control de muchísimos países del mundo, algo que gestó con el desafortunadamente hoy presidente de Brasil, Lula da Silva. Esta idea, bueno, pues germinó en algunos movimientos, en los acuerdos que existieron allí mismo en Brasil, y trajo como resultado poder llevar a la presidencia, a partir del apoyo que se daba a la izquierda internacional, poder llevar a la presidencia a un montón de izquierdosos, como decimos nosotros, a un montón de izquierdosos que lo que hacían sencillamente era establecerse para poder apoyar en los distintos organismos, para poder apoyar con recursos, etcétera, a los países que pudieran en un momento determinado conformar una dictadura como la de Venezuela, como la de Nicaragua y como la de Cuba. Dictaduras que, por ejemplo, Nicaragua se le ha ido por encima a Cuba en su sistema dictatorial. Nosotros somos niños de teta al lado de lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua. Y Venezuela siempre ha quedado con un poco de rezago de personas unidas a grupos democráticos que no le han permitido hacer todo lo que quiera. Sin embargo, ha hecho bastante copia de la dictadura cubana. Hay muchos jóvenes en Cuba que nacieron después de todo esto que estamos hablando aquí, después del 94, 95, 96, que tienen, bueno, casi 30 años y no conocen de esto que estamos hablando, de la ayuda esta grande de lo que era la extinta Unión Soviética. Y eso cuánto significó si todo ese dinero se hubiera empleado correctamente, hubiese más vivienda, hubiese mejores hospitales. ¿Qué hubiera pasado en Cuba si ese dinero se hubiera empleado correctamente? Marta Beatriz. Sí, imagínate, primero pensarlo es muy difícil, por cuanto desde el inicio se mostró Fidel Castro como un controlador total. Y como decía hace un rato Santiago, entreteniendo al pueblo con vacas de 75 litros de leche, con toros que inseminaban no sé cuántas vacas, y con toda una serie de cosas estúpidas, con el famoso plan de
Mira, en estos días que no pudimos hacer contacto contigo para que estuvieras en nuestro programa, entre una de las cosas que hablamos es que nosotros decíamos que dábamos una recompensa al que nos dijera uno solo, no queremos mucho, un solo préstamo internacional que Cuba haya recibido de cualquier país del mundo y que lo haya pagado a tiempo. Nadie contestó. Pero, Es que nadie puede contestar eso. pero Marta, no recordamos los famosos discursos que paralizaban la industria, paralizaban los centros estudiantiles y había que escuchar las 4 y 5 páginas del periódico o escuchar el discurso de Fidel diciendo la deuda externa no se paga, incitando a los países de los no alineados a no pagar las deudas. Yo recuerdo esos tiempos. Sí, claro, la deuda externa es impagable. Eso es parte de lo que ellos han estado siempre utilizando, no pagar, pedir y no pagar, porque quisiéramos saber solamente un préstamo en qué se ha distribuido a la población. Eso es imposible porque sencillamente la población no recibe los beneficios de nada de esto. La población no ha tenido un paso adelante en su alimentación por la libreta de abastecimiento en muchísimos años. Al contrario, es para atrás. Te quitan esto, te quitan lo otro, te quitan un huevo, te quitan la gota de café, te quitan arroz, te quitan, te quitan y te quitan. O sea que esa famosa libreta de abastecimiento que se supone que en un momento determinado hubiera desaparecido y que para ellos significa la equidad entre todos los ciudadanos cubanos, porque todo el mundo recibe lo mismo, claro, con excepción de la élite. Todo el mundo sabe lo que come la élite gubernamental, porque ahí tiene de referencia la barriga de todos los dirigentes. Sí. Sí, es una mala referencia, pero es una referencia. Entonces, si hubieran dicho alguna vez, mira, este dinero se utiliza en esto, en solucionar este problema, no. ¿Cuántos países del mundo han hecho donaciones para resolver problemas y no se han resuelto? Por ejemplo, Japón ha hecho donaciones para resolver el problema de la recogida de basura en varias ocasiones. Japón ha hecho donaciones de tanques de basura para poder echar la basura. ¿Dónde está todo eso? Eso se diluye. ¿Dónde se diluye? En el mal manejo administrativo que hay en el país. A nadie le interesa nada. Las personas, cada una pone sus propias leyes en cualquier lugar y te dicen con una facilidad tremenda, no se puede. Y a nadie le interesa. Y nadie va a ver por qué, y te quejan y no te hacen caso, te quejas al comité central y te mandan la carta de vuelta para el lugar donde te vilipendiaron, y sencillamente no pasa nada en lo absoluto. Entonces, esta vida que lleva el cubano, de levantarse por la mañana, de no poder darse ni un buche de café la mayor parte del mes, porque el paquetico de café no alcanza nada más que para 3 o 4 días, en dependencia de lo aguado que lo haga. Bueno, pues eso es lo que tiene a la gente disgustada, porque ya no son tan afectadas las personas mayores que antes se sacrificaban para que los ancianos y los niños tuvieran. No, están afectadas las personas mayores, los ancianos y los niños. Yo quisiera que tuvieras lo que significa la cara de un niño cuando tú le regalas un caramelo. Estamos hablando de un caramelo. La cara de un niño cuando tú le regalas un caramelo, que se pasan los meses y los meses, y esa infancia no tiene acceso ni a un caramelo ni a un juguete, a veces ni un poco de yogur ni un vaso de leche. Eso es indiscutible que pasa, que está pasando, y que en un momento determinado la gente no va a seguir aguantando. Mira, Marta, esas razones que tú diste son la clave
de por qué nosotros no mandamos la ayuda, los 5 millones que íbamos a mandar, si no teníamos el control de su repartición. Eso es todo. Todo lo dice nada más que una cosa. La historia de lo que ellos hacen es lo que los está matando. Fidel Castro dijo, la historia me absolverá. No, la historia no los va a absolver. La historia los va a enseñar lo que son. Hay algo, ahora que... Los condena, no los absuelve, los condena. Los va a condenar terriblemente. Los condena. Mira, esto que te voy a decir, yo estoy autorizado. Esta persona íbamos a entrevistarla, pero por otras razones no pudimos hacerlo. Pero sí te voy a decir lo que pasa. Esos niños que se impresionan ante un caramelo, es loca. Pero te voy a decir algo más. Un preso político que tú conoces, en un matrimonio, Amílcar Abascal, que estuvo presa y le quitaron con 8 meses y tuvo que parir su hija en la prisión. Se la quitaron, se lo dieron a la familia. Bueno, ella cumplió 4 años, el esposo también. Volvieron a cogerlo preso ahora con esta situación del 11 de julio. El gobierno fueron a entregar en 3 o 4 autos, no camiones ni vans, en autos, a una ayudita al pueblo en Pinar del Río, en la ciudad de Pinar del Río. Y los hijos de ella, menores al fin, se acercaron, estaban dando la ayuda. Y estos esbirros le dijeron, para ustedes no hay nada, ustedes son unos gusanos y traidores. Así que vayan a buscar ayuda a otro lugar. Y la madre le dijo, usted está equivocado, ellos vinieron aquí por curioso. Ellos no vinieron a pedir nada porque nosotros... Y esa gente están sin techo, le llevaron las paredes, están tapándose con nylon regalado por los vecinos y cines que se volaron de otros daños en otros lugares. ¿Qué te puede parecer un caramelo? Mira lo que le hicieron a esos pobres infelices. Sí, exacto. Una de las cosas que ha caracterizado a la dictadura es la crueldad. Esa es la palabra. Ahora mismo, sí, la crueldad como tal, son crueles, son exactamente crueles, esa es la palabra. Nosotros ahora mismo hemos estado en contacto con la mamá del bisnieto de Nicolás Guillén. Fíjense de quién le estamos hablando. Estamos hablando del poeta nacional. Y hemos estado en contacto con la mamá del bisnieto de Nicolás Guillén, que está preso desde el 11 de julio. Y este muchachito lleva 17 meses preso y no tiene ni siquiera petición fiscal. No solo que no le han hecho juicio, sino que no saben ni de qué lo acusan. Yo, conociendo cómo trabaja la dictadura, creo que esto sucede porque alguien de las altas esferas dijo, no, ese es un caso mío. Y en la prisión, ni los fiscales, ni nada lo podían tocar porque era un caso de alguien, entre comillas. Y a ese alguien, entre comillas, que tiene que darle a sus hijos viajes de paseo por el mundo, sacarlo en yate, comprarle cosas, etcétera, se le olvidó que tenía a ese muchacho de 27 años de edad preso en el Combinado del Este. Y ahí está hace 17 meses sin siquiera tener una petición fiscal, con una mamá que está prácticamente paralítica, que es la única persona que tiene que lo vaya a ver porque su papá murió. O sea que ni siquiera por respeto, y ya eso lo habíamos visto en la figura de Vladimiro Roca, ni siquiera por respeto a su padre han hecho algo por ese muchachito. Tal y como hemos señalado durante el programa, este programa, valga la redundancia, lo pueden escuchar, pero también ver a través de las redes sociales, de Facebook concretamente, pero también en YouTube. Entran al enlace Fundación Rescate Jurídico y ahí pueden ver todas las imágenes del programa. Y también, si ponen, para ser más fácil, el nombre de Santiago Álvarez, a través del perfil de Santiago Álvarez, se puede ver el programa y todo lo que se ha dicho aquí. Hablando de redes sociales, Marta Beatriz Roque Cabello, con quien estamos conversando, es muy activa en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Casi todos los días, Marta, tú pones algo ahí en Twitter. Y una de las últimas cosas que tú has dicho es que la revolución garantiza el derecho a una vida miserable. Sí, exactamente, esa es una realidad objetiva que la vivimos día a día. Y
se me ocurre en medio de toda esta conversación hablar de mucha gente que ha llegado aquí a Estados Unidos, jóvenes sobre todo, y tú decías las vicisitudes que pasan los niños ahí en Cuba, que no se consigue un caramelo. Pero fíjate dónde llega eso, y haciendo un análisis más profundo, muchos de esos jóvenes que llegan a Estados Unidos no desayunan, no les gusta desayunar y no conocen la leche, no les gusta ni la leche. Decir eso así, muchos lo saben, pero no conocen la leche y no pueden gustarle la leche porque nunca han probado la leche. Bueno, yo soy testigo de eso. Hoy por la mañana fueron a mi casa dos señores que trabajan conmigo, que llegaron recientemente de Cuba. Verdaderamente fueron 4, pero bueno, había 2 que llegaron recientemente de Cuba. Los invité a tomar café dentro de mi casa, como hago con todos ellos cuando llegan. Y los 2 que llegaron de Cuba hace semanas, nosotros no tomamos café. Y si le digo, ¿ustedes son cubanos? Dice, sí, cómo no. Yo sabía, por supuesto, que lo son. Entonces, no toman cubano, ¿por qué? No toman café, ¿por qué? Dice, no, es que verdaderamente no estamos acostumbrados. Así mismo. Así pasa con la leche. Marta. Bueno, Santiago, te quiero acotar lo siguiente. Aquí el cubano no toma café. Aquí el cubano toma chícharo con algún café. Exactamente. Porque ciertamente el café no es café. Es chícharo o cualquier otra cosa que encuentren por el camino con un poco de café añadido. Así, eso es lo que toma el cubano. Bueno, mira, precisamente vamos a hablar un poquitico de esos cubanos que están llegando que no han tomado café, como los estos que llegaron a mi casa hoy por la mañana. Yo quisiera dirigirme a ustedes, cubanos que viven todavía en la isla, jóvenes, y que viven con la ambición de abandonar el país. Y verdaderamente hay que entender por qué tienen esas ansias. Porque vivir bajo las condiciones que ustedes están viviendo es terrible. Pero yo quisiera que tuvieran un poquito más de paciencia, porque esta dictadura, por suerte, no le queda mucho. Y ustedes pueden tener esa misma libertad, esa misma facilidad para vivir una vida más, vamos a decir, confortable, próspera y sobre todo tranquila. El día que la dictadura ya no tenga poder en Cuba, y ese día se acerca. ¿Qué tú piensas, Marta? Sí, yo creo que Santiago tiene razón y creo que el pueblo está muy cansado. Lo ha demostrado ya varias veces antes de estas nuevas leyes del nuevo Código Penal, etcétera, que de verdad ha asustado a bastantes personas. El pueblo ha demostrado que está cansado y lo demuestra en la calle. Antes no se oía hablar nada en la calle. Ahora tú vas a una cola y en la cola todo el mundo habla mal de la dictadura. Todo el mundo. Hay que ser una persona con suerte para encontrarte un comunista de estos viejos o un retirado del ministro de la FARC que diga algo. Pero la mayoría incluso, si no piensan así, no salen a rebatir, se callan la boca, porque ciertamente es una situación tan difícil y tan insoportable que da hasta lástima con este pueblo que ha aguantado tanto y que tiene que seguir aguantando precisamente porque los yugos tan grandes que tiene puesta la dictadura sobre nosotros no nos permiten hacer más. Quisiéramos hacer más, pero no podemos hacer más. Bueno, Marta, nosotros siempre pedimos que digas una última palabra. Hoy yo quiero decirla. Y este es el mensaje para Cuba y para usted en lo personal. Nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, vamos a seguir buscando avenidas porque ustedes no van a quedar solos. Nosotros vamos a seguir mandando un poquito aspirina, vamos a seguir pagando, haciéndole llegar la ayuda tanto moral como económica. Nosotros no vamos a cesar porque ellos nos cierren las puertas. Nosotros vamos a reabrir puertas, nosotros vamos a cruzar puertas, pero nosotros no vamos a abandonar a nuestros hermanos de lucha. Y que Dios bendiga a Cuba. Bueno, y con esas palabras se acaba el tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre, Marta, y a nuestros oyentes.
Por favor, los que me oyen en Cuba tengan calma y luchen por derrocar a la dictadura, no por salir. Gracias. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Depende de la hora que nos veamos.